Hola, ¿qué tal, chavos? El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases. ¿Sale? Ya vamos a empezar a ver lo que es el sistema motriz de un automóvil. Lo que involucra que un automóvil pueda ser entre dentro de la categoría de movido por la quema de combustible o impulsado por la transformación de energía eléctrica. Entonces vamos a colocar la fecha. Ya tenemos que estamos a 7 de octubre. Bueno, entonces más o menos vamos a ir haciendo como un pequeño esquema de cómo podemos clasificar a los motores. Prácticamente el motor va a ser el elemento que se encargue de transformar energía y generar eh, la energía en movimiento para poder tener ese desplazamiento, ¿no? Entonces, vamos a poner acá, o donde lo ponemos yo, que bueno, aquí. Antes que nada, vamos a hablar de lo que es el motor. Entonces vamos a poner aquí ya el sistema motriz. Sistema motriz. Por eso ya les había dicho que más o menos pensaran en solo pensar cómo poder hacer una maqueta de un solo pistoncito. Sí, o sea, solo un pistón. El pistón, como lo conocemos, tanto biela, manivela y corredera, que es el nombre del tipo de mecanismos, se va lo vamos a clasificar así como que en un subconjunto. ¿No? Entonces, un motor va a ser aquella máquina capaz de transformar energía, ¿sí? Ya sea energía eléctrica a mecánica, energía térmica a mecánica, o puede ser energía de un fluido, por ejemplo, energía de presión a energía mecánica. También existen los vehículos que hacen esa transformación. Entonces vamos a poner que acá que el motor es una máquina. En sí el vehículo es una máquina, ¿no? Pero eso es una máquina formada por pequeñas máquinas. Es una máquina muy muy compleja. Máquina, entonces un motor va a ser una máquina capaz de transformar, vamos a poner capaz de transformar energía. Transformar energía. Normalmente el tipo de energía que nos interesa transformar hasta el final es energía mecánica. O sea, es la energía que necesitamos obtener. Y esa energía mecánica va a ser el desplazamiento que nos genera en el vehículo, ya sea en velocidad o también puede ser en torque. Entonces es una máquina capaz de transformar energía, vamos a poner de tipo eléctrica o térmica a energía mecánica. Entonces, energía. Entonces, ese tipo de energía puede ser energía eléctrica, puede ser energía térmica, química, eléctrica y térmica. Es que los coches más comunes que nosotros, por ejemplo, vemos son estos, ¿no? Los eléctricos y los que funcionan con energía térmica, que prácticamente es la quema de un combustible. Entonces, con eso nada más. Ustedes ya vieron, por ejemplo, que hay muchos tipos o investigaron que había muchos tipos de obtener energía para producir movimiento. Entonces, o por ejemplo la nuclear, ¿no? Energía nuclear también, pero no vamos a poner eso. Listo. Es una máquina capaz de transformar energía. Puede ser eléctrica o térmica y lo vamos a transformar a energía mecánica. Y esta energía mecánica puede sería transformable o lo podríamos visualizar como torque o velocidad, que es lo que más o menos intentamos obtener en la salida de las ruedas, torque o velocidad, ¿no? Entonces, el motor es una máquina capaz de transformar energía, ya sea energía eléctrica o térmica a energía mecánica. Por ejemplo, también hay máquinas hidráulicas. Por ejemplo, existen las máquinas que transforman energía hidráulica a energía mecánica, pero para nuestro ámbito ahorita no es tan común, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos esos dos, ¿no?
Dejen, encerramos esto. Entonces el tren motriz es prácticamente el elemento que nos va, el sistema motriz, perdón, es el elemento que nos va a dar esta transformación de energía para que nosotros nos podamos desplazar, ya sea en un coche muy rápido o en un coche muy lento. Por ejemplo, en un motor diésel, su motor se encarga de poder mover una gran cantidad de peso, 40 toneladas, por ejemplo, 20 toneladas, de acuerdo a la capacidad que tenga. ¿Se acuerdan cuando veíamos clasificaciones de los vehículos? Veíamos camiones, por ejemplo, los semirremolques, son vehículos muy pesados. Entonces ese motor se tiene que encargar de prácticamente compensar mucho torque para poder vencer toda esa resistencia de la carga. Y por ejemplo, si hablamos de una moto de pista, por ejemplo, o un vehículo de Fórmula 1, como son vehículos que no son tan pesados, toda esa energía que vamos a obtener del motor normalmente se va a transformar en velocidad. Sí hay torque, pero su chamba es más de velocidad, ¿no? La velocidad y el torque, recuerden que lo vamos a relacionar como la potencia del motor. Entonces lo voy a colocar acá. Recuerden que la potencia del motor no es más que la multiplicación del torque del motor por la velocidad angular. Vamos a poner, le voy a poner así. Esta W significa velocidad angular, ¿sale? O sea, los giros. Velocidad angular, así, ¿sale? Entonces, por ahí me decían del motor de dos tiempos. Ya ven que ayer más o menos lo platicamos. Entonces, no confundamos potencia con torque o velocidad. Sí, porque prácticamente el torque y la velocidad dan como consecuencia la potencia. Si modificamos uno, el otro tiene que verse alterado, disminuyendo. La potencia normalmente en un motor no vamos a poder, o sea, hay un límite de potencia en un motor. Lo único con lo que pueden jugar es con el torque y la velocidad. Ya no podemos obtener mayor potencia, a menos que modifiquemos el sistema. Bueno, entonces ya sabemos que es un motor. Un motor es una máquina capaz de hacer una transformación de energía. En este caso va a ser de eléctrica a mecánica, o de energía térmica o química a mecánica. Sale, vamos a ver. Entonces los motores los vamos a, de acuerdo al tipo de energía que son capaces de transformar, lo vamos a meter en motores térmicos. Vamos a poner motores térmicos y motores eléctricos. Aquí sí va a estar muy chistoso porque un vehículo también tiene un motor, tiene motores eléctricos. Tal cual no todo su movimiento depende del motor eléctrico, pero sí va a ayudar al funcionamiento de otros elementos. Entonces vamos a poner motores eléctricos. Eléctricos. Ahí está, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Sale, motores eléctricos. Entonces ese va a ser el gran mundo de los motores para nosotros. Sale, vamos a darle así su. Vamos a ir, es lo que lo que estamos haciendo es armar un mapa, ¿no? Sale, vamos. Ahora, ¿qué pasa con los motores eléctricos? Perdón, los motores térmicos. ¿Cómo los vamos a clasificar? Se van a clasificar en dos grandes grupos que van a ser. Lo voy a colocar acá a ver si me da espacio. Vamos a poner los motores de combustión interna. Vamos a poner acá de combustión interna. Y también vamos a tener los motores de combustión externa, que son motores que no son muy no son muy usados. Eso de combustión interna se refiere a que el fluido o la mezcla que se combustiona es el mismo elemento que va a hacer que se mueva nuestro elemento motriz. Motor de combustión interna. Motor de combustión. Y ahorita, bueno, lo vamos a entender más o menos ahorita ya con los diagramas de combustión externa. También tiene que ver con el punto en donde se realiza la quema del combustible y donde se hace la transformación de energía. Normalmente en el motor de combustión interna, ahí mismo donde se quema el combustible y donde se hace la reacción, la expansión de ese fluido
genera la fuerza necesaria para poder mover el émbolo o el pistón y poder dar movimiento. En el caso de un motor de combustión externa, no es en el mismo la cuestión térmica no se realiza ahí mismo esa parte. Sale, entonces, pero sí es por medios de expansión también de un gas, normalmente un motor de combustión externa. Siento que escribo muy feo. Antes escribía mejor. O sea, entonces tenemos los dos. Vamos a poner aquí unos cuadritos. Oh. Recuerden que la próxima semana ese examen no es bastante tan complicado. ¿Sale? Por ahí. No, sí, porque ya es mucha. Ya vimos mucho, ¿no? Ya hay mucha información. Entonces, sale. Pónganse a hacer igual bien buenos apuntes. Entonces, motor de combustión interna y motor de combustión externa. Tiene que ver en dónde se realiza o dónde se lleva a cabo la combustión de combustible, ¿no? Va, listo. El mundo que nos va prácticamente a importar, que no estamos exentos de que los demás nos interesen, son los motores de combustión interna. Y esos normalmente los vamos a clasificar en los siguientes. El primero va a ser el motor. A ver, dejen pongo mis. El motor. Vamos a poner motor diésel. ¿Sale? El segundo va a ser el motor Otto. Vamos a ponerlo así. ¿Sale? Y entonces, el diésel, el motor Otto. Por ejemplo, los nombres van enfocados a personas que se encargaron de hacer contribuciones al sistema. Otto lo van a encontrar más adelante, lo vamos a ver. Hay un ciclo térmico que lleva su nombre, que es un ciclo donde se ve el comportamiento del fluido cuando se está quemando, ¿no? Y por último vamos a tener otra tecnología que es de un motor de combustión interna que se llama el motor Wankel o Wankel, como quieran llamarle, ¿no? Como es una W, normalmente en alemán la W suena como V. Vamos a poner motor, el Wankel o Wankel. Cada uno de estos son grandes representantes de una máquina de combustión interna. Entonces tenemos el motor diésel, tenemos un motor o motor a gasolina, ¿no? O de encendido por bujía. Pero vamos a llamarle así al momento. El motor Otto, que es el motor de gasolina. Entonces vamos a unir por aquí. Vamos a sacar este de acá. Vamos a sacar este de aquí. Entonces vean cada una de las contribuciones que se han hecho para el desarrollo de los motores. Entonces era lo que les comentaba. O sea, al final del día, alguna idea de lo que ustedes tengan en cuanto al mundo automotriz, pues aún puede implementarse, ¿no? Y vámonos, bueno, esos son los motores. El motor en sí del sistema motriz que nosotros queremos como que abordar un poquito más es el motor Otto, el motor de combustible a gasolina. De todos modos, lo parecido o lo relacionado con los motores diésel es mucha, solo tiene que ver con cuestiones de encendido, por ejemplo, alguno de los cambios, o por ejemplo con algunas características o parámetros de medición como las presiones, los niveles de compresión que cambian, pero básicamente su comportamiento mecánico es el mismo. ¿Sale? Y vamos a poner este por acá. Y por ejemplo el motor Wankel es un o Wankel, como quieran llamarle, es un motor que tiene muchas ventajas, tiene muchas desventajas, lo vamos a ir viendo, pero que en un parque vehicular es muy difícil encontrar ese tipo de motor. Sí, han habido compañías, por ejemplo, que se han encargado de explotarlas, pero aún hoy en día no es tan común verlas. Por ejemplo, Mazda sacó unas versiones de vehículos que tenían un motor bunker
Pero el detalle muchas veces es que cuando no es muy conocido, en cuestión de mantenimiento, por ejemplo, es lo complicado. Si ustedes compran una máquina o un sistema muy exclusivo, ¿sí? Entonces vamos a suponer que te compras una tele que se diseñó en, no sé, en Australia, ¿no? Y que es marca australiana, con componentes australianos y llaves australianas, lo que quieran. Entonces el detalle es ese, que cuando se te descomponga, pues va a estar muy difícil que alguien tenga esa capacidad de darle mantenimiento. Ustedes lo han visto, por ejemplo, o es muy visto en los coches. Coches que son muy comunes de ver, es más fácil encontrar sus piezas. Hasta las mismas empresas manufactureras automotrices saben que al ser coches que son muy vendidos, pues las piezas en refacciones se fabrican en mayor cantidad. A vehículos que prácticamente no son tan comunes. Entonces, si tuvieran un Ferrari, por ejemplo, y tuvieran que hacerle un ajuste, pues sí está complicado dónde llevarlo, ¿no? Para hacer el ajuste. A diferencia, pues que tengan un Suru, ¿no? O un Versa, un March, que son vehículos de parques más comunes. Entonces, ustedes van a un lote y sin problemas encuentran un coche chocado donde puedan sustituir piezas, ¿no? Entonces, a eso también tiene que ver en que la adquisición de esa tecnología sea costosa, las cuestiones del mantenimiento. Sale. Y motor de combustión externa tenemos al famosísimo motor Stirling. ¿Sale? Para el motor Stirling, nuevamente siempre es una práctica muy común de la materia de termodinámica. ¿Sí? Y entonces es aprovechando el comportamiento del aire, que se calienta, se enfría. Entonces esos cambios de temperatura van a tener como consecuencia el movimiento de un émbolo, como una máquina de vapor, ¿sí? Como lo de las locomotoras antiguas, donde un lado estaba la caldera, aquí se calentaba todo el aire y el gas se presurizaba, ¿no? Y esa presurización generaba el movimiento de los elementos que iban a impulsar la locomotora. Entonces ahorita les mando una animación o un video para que vean sobre el motor Stirling. Podía quedar así como tarea hacer una maquetita. El detalle está que a veces hay que tener cierto cuidado en cuanto al ajuste de ciertos componentes, si no, nunca va a funcionar. Listo, este es un motor o el motor más representativo de los motores de combustión externa. El motor Stirling. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a ir agregando otras más, como las máquinas térmicas, como los motores a reacción, por ejemplo. Sí, que también es una máquina térmica, porque hace transformaciones y cambios de estado, de fases, de una mezcla con combustible. Sale, vámonos con los motores eléctricos. Los motores eléctricos van a ser elementos que también están muy involucrados en el vehículo, pero no van a ser el elemento principal del cual se obtenga energía. En el caso de un coche, el motor de combustión interna, como en este caso pues va a ser nuestro motorcito a gasolina, él es el que se va a encargar de generar la transformación de energía eh, térmica a energía mecánica, y de ahí es muy posible que se puedan mover otros componentes para generar electricidad, por ejemplo. ¿Sí? Ya sea para que funcione tu estéreo, para que funcione el aire acondicionado, para que funcione no sé, bombas de vacío, por ejemplo, la bomba que va a propulsar combustible al riel de inyectores. Entonces, el motor o el vehículo en sí es toda una máquina muy compleja, de transformación de energía mecánica a eléctrica, de eléctrica a mecánica, y todos a la vez, ¿no? Entonces, vamos con los motores eléctricos. Entonces, el motor eléctrico lo vamos a clasificar también en dos. Entonces, vamos a poner acá un motor de corriente alterna, de corriente alterna, y el motor de corriente directa. Son dos tecnologías que marcaron así como que marcaron al mundo, ¿no? Corriente directa. Vamos a poner. Bueno, entonces tenemos los motores de corriente alterna y corriente directa. Va a quedar igual de tarea
esa sí es tarea para que investiguen. Siempre es importante tener el antecedente de quiénes fueron los precursores. Y entonces en eso los más reconocidos me van a investigar sobre dos grandes personajes. Un tipo llamado Edison, Thomas Alva Edison. Y van a buscar también a Tesla. Estos dos fueron dos grandes genios del mundo eléctrico. Sí, prácticamente estaban en guerra. Uno trabajó para el otro. Ustedes me van a investigar. Me van a contar, por ejemplo, bueno, toda esa parte, ¿no? De ellos. O sea, no quiero que escriban su biografía, ¿no? Porque pues sí es un chorro. Todos los descubrimientos que hicieron de cada uno de ellos. Pero sí, como que los puntos más importantes de y las contribuciones más importantes de Edison al mundo eléctrico y de Tesla. Y por ahí la parte en donde les digo que uno trabajaba para otro, decide salirse y decide luchar contra el que era pues prácticamente el emporio, ¿no? O sea, el gigante de la electricidad. Entonces eso es lo que me van a investigar. Entonces tenemos dos grandes mundos, corriente alterna y la corriente directa, que no funciona actualmente con estos dos tipos de corriente. La corriente, por ejemplo, que nosotros tenemos directas de casa, que es corriente alterna. La corriente que utilizan para cargar su celular es una corriente directa. Entonces luchamos contra dos tipos de corrientes. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es cuál tiene más beneficios? Entonces, eso es algo medio complejo de responder porque hasta dentro del mismo vehículo hay cosas que funcionan con corriente alterna y otras que funcionan con corriente directa. Sí, es un mundo gigantesco, el mundo de la corriente. Lo que les comentaba, por ejemplo, en las clases pasadas, que prácticamente hay especialistas para este gran mundo de la corriente. Ustedes se pueden hacer especialistas en ese tipo de naturaleza, ¿no? Naturaleza física, la corriente, la electricidad, ¿no? Al grado por ejemplo, que muchas de las tecnologías o hacia donde tienen la tecnología automotriz es hacia los vehículos eléctricos. Recuerden que este gran mundo que tenemos aquí, por ejemplo, de nuestra gráfica, a ver, dejen quitado ya mi cara. Por ejemplo, ese gran mundo de los motores térmicos dependen mucho de los derivados del petróleo, ¿no? De combustibles fósiles de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, estamos hablando que um, va a ser una fuente de energía que no es eterna, que va bueno, ahorita yo siento que todavía quedan años de gasolina, ¿no? De combustibles fósiles, pero ya hay que buscar las alternativas para poderlas sustituir, ¿no? Y el mundo eléctrico es una opción. Bueno, entonces ya saben, la primera tarea va a ser Edison y Tesla. Principales contribuciones al motor eléctrico, o perdón, al mundo eléctrico, no al motor, al mundo eléctrico. ¿Sí? ¿Quién fue el de la alterna y quién fue el de la directa? ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? O sea, ahí cuéntenme una historia. ¿Qué ocurrió entre ellos? Va, listo. Vámonos entonces. En el caso de la corriente alterna, vamos a clasificarlo, por ejemplo, de la siguiente manera. Vamos a tener motores monofásicos. Ay. Mm, vamos a poner monofásicos y trifásicos. Entonces vean, ya nos metemos en otros temas. Les digo, no está mal al final del día el conocimiento, ¿no? Vean la gran categorización que estamos generando, que para hacerse expertos, les digo, en todo este ramo, si es simplemente en la categorización de los sistemas del vehículo, pues hicimos un mapa muy complejo, ¿no? Ser especialista en cada una de las ramas también es una tarea muy, muy complicada. Ahora imagínense solo en la cuestión de los motores, ser especialista en todos estos tipos de motores. Solo el motor diésel, ¿cuántos tipos de motores diésel hay? O motores a gasolina, ¿cuántos tipos de motores a gasolina hay? Los sistemas cambian, las bases son las mismas, los fundamentos son los mismos. Entonces ahí cuando ya se hacen especialistas ya nada más hay que enfocarse bien en
en sus características particulares que poseen, ¿no? Y vamos a tener por último en los motores de corriente de directa, perdón, los motores a pasos. Por ejemplo, el motor que sube los cristales, ¿no? De tu coche cuando va subiendo y metes un botoncito y va subiendo. ¿Qué tipo de motor es? ¿No? Vamos a poner motor a pasos. A pasos. Que es un motor a pasos. Y vamos a tener el mundo de los servomotores. Por ejemplo, cuando vas a acomodar el asiento, bueno, de ciertos vehículos, ¿no? Hay ciertos vehículos que, por ejemplo, ya con botoncitos puedes acomodar el asiento, se recorre a donde tú quieras. Hay un motor, ya son motores eléctricos que hay. Imagínense cuánta cantidad de motores poseen ese tipo de vehículos. Cada motor va a ser, recuerden, una transformación de energía eléctrica a energía mecánica. De acuerdo al tipo de movimiento que yo quiero, es el motor que vamos a usar. Entonces ahí podemos clasificar de muchas maneras a los motores. Por ejemplo, de acuerdo al tipo de movimiento, motores lineales, motores rotativos, por ejemplo. También hay motores neumáticos que funcionan con aire presurizado, pero les digo que no es nuestro objetivo, ¿va? Vamos a poner este acá y vamos a poner acá. Listo. Entonces, mmm, la otra tarea que van a hacer, ¿sí? Va a ser buscar en el vehículo, o sea, igual lo van a investigar, no lo van a, o sea, no van a irse a un carro a buscarlos, porque si no está tan fácil identificarlos. ¿Qué componente del vehículo usa un motor monofásico? ¿Qué componente del vehículo puede usar un motor trifásico? ¿Qué componente del vehículo o qué sistema utiliza un motor a pasos? ¿Sale? ¿Y qué utiliza un servomotor? Ahora, ojo, recuerden que estamos viendo la cuestión de los sistemas motrices donde el motor es prácticamente la unidad fundamental de producción de energía. Pero esto nos lleva a que no solamente puede ser el elemento principal de generación de energía, sino que también puede ser un elemento de ayuda a todo el sistema. Por ejemplo, la marcha. La marcha es un tipo de motor. Cuando nosotros vamos a encender el carro, aunque ustedes no lo vean, ¿sí? Cuando metemos la llave, eso estamos hablando del sistema de encendido, giramos hasta su última posición, se activa algo que se llama marcha, es un pequeño motorcito. Su función va a ser vencer la inercia del motor. O sea, el motor no se está moviendo, los pistones no se mueven. Entonces, él vence la inercia y de pronto empieza a trabajar por sí solo, de manera autónoma, nuestro motor a gasolina, nuestro motor diésel o nuestro motor bunker. Entonces son motores auxiliares. Aún así, si no los tuviéramos, no se llevaría a cabo, por ejemplo, la transformación de energía. Es como si nos preguntáramos qué mano es más importante, ¿no? ¿Qué es más importante, las manos o los pies? Entonces, al final del día, cada uno cumple con un papel muy, muy importante para que en conjunto se realice un trabajo. Entonces va a ser buscar. Bueno, van a investigar, buscar qué elementos del vehículo. No necesariamente vamos a hablar de un coche. Elementos, oye. Elementos. No vamos a hablar, les digo, de un coche en específico, ¿no? Porque a lo mejor hay unos que no lo van a tener. Muchas veces, como les comento, depende de la gama. Pues va a estar difícil, por ejemplo, que a lo mejor en un Chevy tenga motorcitos en la parte del asiento, ¿no? O sea, que le aplates un botoncito y que se incline o que la parte de atrás de la espalda los motores se acomoden, ¿no? Como la parte lumbar, ¿no? Para darte mejor confort. No todos lo traen, entonces depende también la gama. Por eso les digo que no es exclusivamente de un vehículo. ¿Sale? Entonces la primera tarea va a ser para... Este sí es para ahorita, porque no es mucho.
va a ser la cuestión de la investigación de Edison y Tesla, o contra Tesla, porque hubo una riña por ahí, y ubicar elementos dentro del vehículo que funcionen con un motor monofásico si existiera, motor trifásico, motor a pasos y un servomotor. ¿Sí? Ya nada más es para complementar nuestra libreta, ¿no? Eso igual en su libreta colóquenlo. Y ya nos vamos a meter profundamente a esta parte de los motores de combustión interna. Exclusivamente vamos a trabajar con los motores Otto. Pero todavía no, todavía estamos hasta acá nada más. ¿Va? Entonces,